Bien, continuando con el segundo bloque del programa, bloque que viene auspiciado por Global Innovation Consulting, que es una empresa que brinda servicios de información, de inteligencia organizacional, que tiene un sistema denominado Quantum Business, mediante el cual brinda toda clase de información que las firmas reconocidas o los sistemas modernos no logran identificar. Con esta innovación se logra obtener diagnósticos acertados, se realizan implementaciones técnicas con gran efectividad y brindan soluciones ante cualquier desafío organizacional. Sus principales servicios son detectar nuevos consumidores o nuevos mercados, brindar información precisa para solucionar cualquier crisis organizacional y trabajar con cada área de la organización. Contáctelos a través de sus redes y página web que aparece en pantalla. En esta ocasión queremos hablar de la SUNAT, los nuevos trámites virtuales y nuevas medidas, para lo cual tenemos como invitado a Walter Crespo, quien es especialista en banca y finanzas y consultor en Global Innovation Consulting. Gracias, Walter, por aceptar la invitación. Hola Karel, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación y encantado de estar nuevamente con ustedes. Un placer. Gracias, también. El equipo de producción ha preparado una nota periodística, si la podemos ver para luego iniciar la entrevista, por favor. La pandemia ha demostrado que la crisis económica se ha apoderado no solo de la empresa pequeña, sino también de la mediana y la gran escala, haciendo que estas últimas estén en la necesidad de rebajar costos de mano de obra. Esto también puede traducirse en una demora en la efectividad y el alcance de posicionamiento que pueden tener los empresarios, que a su vez deben cumplir con las reglas de juego previstas por el Estado. SUNAT no ha sido esquiva a esto, ya que sabe que mientras menos producción o más cierre de negocios existan, será menos probable que las fechas de pago de impuestos puedan cumplirse de manera efectiva y respetando los calendarios propuestos con anterioridad. La preocupación también giraba en torno a qué tan complicado sería poder realizar los nuevos trámites de manera online. Ya de por sí se conocía que presencialmente antes de la pandemia en el Perú, los procesos de consultas y procesamiento de información podían situarse como tediosos para las empresas y las personas debido a la inversión y gasto de tiempo que una visita a la superintendencia requería. Un hecho que ha remodelado la manera de realizar trámites con la SUNAT es la modalidad virtual, debido a las precauciones que la institución ha implementado producto de la crisis sanitaria. Se ha visto conveniente la creación de la mesa de partes, que permite hacer trámites de información tributaria de una manera más rápida y sencilla. Por ejemplo, el alta y el baja de los tributos, reactivación del RUC, cambio de régimen y conocimiento de los pagos de impuestos. Dicha opción fue pensada y elaborada ante la gran demanda de conocer qué iba a suceder con trámites que sobre todo llevan un proceso de pasos. Las personas necesitaban un canal por el cual irían conociendo el proceso y recibirían información del trámite que realizaban hasta darlo por terminado. Es importante resaltar que no es necesario la clave SOL para ingresar a la mesa de partes, sino solamente el RUC y el correo electrónico de la persona que está solicitando la información. El proceso para realizar nuevos trámites se pasa a desarrollar luego de ingresar a www.sunat.gov.pe. Cabe resaltar que a raíz de estos cambios y pensando en el contribuyente se establecieron diferentes medidas que estén a favor del presente de las empresas y usuarios. Es así que la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria prorrogó el vencimiento de las declaraciones y pago de las obligaciones tributarias de enero del presente año a favor de los MIPYMES, ubicadas en los departamentos de extremo y muy alto contagio de COVID-19. Es lógico pensar que estos contribuyentes no pudieron gozar de la acogida necesaria en sus negocios. Muchos de ellos se rindieron ante la suspensión perfecta para no tener la responsabilidad para con sus trabajadores, sincerándose ante la poca llegada de efectivo para poder pagarles. Otros en cambio decidieron confiar en la reactivación económica que no les fue nada favorable. Recordemos que la medida de reinyección de capital en las empresas más afectadas por la pandemia no cumplió con su finalidad, ya que las instituciones y organizaciones más reconocidas fueron finalmente las más beneficiadas. Los nuevos plazos para efectuar la declaración y pago del IGB, renta e ISC, entre otros correspondientes al periodo 2021, se extendieron hasta mitad de año, teniendo en cuenta el cronograma de obligaciones tributarias mensuales previamente establecido según el último dígito del RUC. Esta prórroga también incluye las fechas máximas de atraso del registro de ventas, así como del registro de compras electrónicas que se vieron afectadas por la cuarentena establecida por el gobierno de Martín Vizcarra en 2020. Bien,
luego de haber visto el reportaje, pues en él habla de, por ejemplo, los plazos que está dando la SUNAT, ¿no? Dado el contexto económico. La pregunta es, Walter, ¿hay algunas otras medidas puntuales que la SUNAT haya, digamos, propuesto, ¿no? Para los micro, medianos y grandes empresarios? Y efectivamente, Karen, como bien decía la nota periodística, SUNAT ha estado dando diferentes facilidades al sector empresarial, ¿no? En todas las dimensiones, digamos, de los negocios. Precisamente esto lo hacía con la intención de que no siga cayendo la recaudación tributaria, ¿no? Digamos que no había otra estrategia mejor que esta para que SUNAT continúe con la recaudación y mejore la caja fiscal, ¿no? Que es el objetivo principal. Ahora, dentro de todas esas medidas, como bien decían en el reportaje, la mesa de partes ha contribuido muchísimo. Hemos adelantado muchos procesos digitales, virtuales, a raíz de la pandemia. Entonces, en la mesa virtual ha facilitado la presentación de diferentes expedientes. Tal es así también que la administración tributaria, eh, digamos que, por ejemplo, ha iniciado lo que es el sistema integrado de expediente virtual, ¿no? Que va más allá de la mesa virtual, de la mesa de trámites virtuales, o la mesa de partes, como le llaman. Y aquí, por ejemplo, se presenta y se conoce el estado de los expedientes, de todos de los procedimientos de cobranza coactiva, la fiscalización, va a facilitar y simplificar, por ejemplo, el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones tributarias también, y aduaneras, por cierto. Además, en este sistema integral de expediente virtual, también permite, por ejemplo, presentar y hacer seguimiento de los escritos de reclamación, de los tributos internos, presentar argumentación sustentatoria que se pueden dar también a través de los anexos, responder notificaciones, constancias, requerimientos escritos y no solamente en horario de oficina como era antes, ¿no? Sino las 24 horas está disponible este sistema, ¿no? A través del expediente electrónico de reclamación. Por ejemplo, esta es una medida que ayuda muchísimo para poder avanzar en toda la tramitología que las pequeñas, micro, medianas y grandes empresas necesitan hacer ante la administración tributaria sin necesidad de ir de manera presencial y sin necesidad también de cumplir con un horario, ¿no? Además, ya también el año pasado hizo una medida favorable, por ejemplo, la tasa de interés moratoria la bajó la tasa de interés moratoria a partir del 1 de abril de 2020, la bajó al 1% para lo que son obligaciones en moneda nacional y 0,5% en moneda extranjera. Lo mismo para el interés de devolución, que en moneda nacional es 0,42 y en moneda extranjera es el 0,25. Y así ha venido dando buenas iniciativas para poder un tanto ayudar, ¿no? Ayudar a todas las empresas a seguir facilitando la parte de las contribuciones de los aportes y contribuciones en general de los tributos, ¿no? Sí. Y las medidas, digamos, han ido mejorando, por ejemplo, han ido mejorando del 2020 al 2021 o siguen siendo las mismas. Bien, dentro de las medidas, desde el año pasado, por ejemplo, ya lo decían también en la nota periodística, la prórroga de los impuestos. Por ejemplo, en el mes de enero del 2020 prorrogaron la presentación de la declaración mensual. Este año han hecho lo mismo. En enero del 2021 también han prorrogado la presentación. Eh, Respecto a la declaración jurada anual del impuesto a la renta, también ha habido facilidades. Luego han seguido postergando la presentación de la declaración en marzo, por ejemplo, y una serie de mecanismos que están ayudando a flexibilizar en cierta manera la liquidez de los negocios, ¿no? Porque hay muchos negocios que de lo poco que facturaban, lamentablemente no podían cobrar, ¿no? Y no han cobrado, han caído en morosidad las empresas e igual tenían que pagar los impuestos, ¿no? Si bien es cierto, no cobraban, pero ya se había generado la obligación del IGB. Por lo tanto, ahí ha habido también cierta flexibilidad para poder postergar esos pagos del impuesto general a las ventas, ¿no? Y, y- También otra medida fue la plataforma única de pagos de deudas tributarias y aduaneras, por ejemplo, también que se implementó para los que realizan comercio exterior. Justamente a raíz de la pandemia
se generaron muchos emprendimientos de comercio exterior, ¿no? También ha habido facilidades por ahí. Y justamente sobre la pandemia, pues muchas empresas, o mejor dicho, muchas personas, digamos, han pasado a ser informales, ¿no? Entonces, la pregunta es si la SUNAT está haciendo alguna especie de incentivo que pueda las empresas regresar a la formalidad o ser formales, ¿no? Por ejemplo, los programas que lanza el gobierno es para formales, ¿no? Y eso puede ser un Exacto. motivador para que sus negocios sean, pues, estén en el mercado, ¿no? Formalmente. ¿Qué incentivos está realizando la SUNAT al respecto? Sí, mira, respecto a este tema, yo creo que ahí sí ha habido una debilidad, ¿no? Digamos que se han concentrado más en la recaudación de lo actual, de la base actual, un poco para De no dar perderlo, ¿no? facilidades en la recaudación. Exacto. Más que todo se han enfocado por ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, facilidades para formalizar, no se han dado muchas medidas al respecto. Es el momento, por supuesto, de aprovechar más bien para incluir a esa gran base de contribuyentes informales, porque más bien ha aumentado la informalidad, ¿no? Por el propósito a raíz de la pandemia, digamos que esto se ha visto bastante impactado, ¿no? En las familias, en los emprendimientos, en las medianas empresas. Claro, y ahora que mencionabas, la SUNAT se ha enfocado a rescatar a las empresas que se han visto, digamos, golpeadas, ¿no? Financieramente, ¿no? Los bolsillos de la empresa se han reducido y lo que ha hecho la SUNAT, pues, es, digamos, dar medidas para plazos, ¿no? Intereses moratorios. ¿Cuáles serían tus recomendaciones finales para aquellos que se mantienen en el mercado, ¿no? Y puedan continuar pagando sus impuestos, continuar facturando, ¿no? En la medida que se pueda y pagar sus impuestos también, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales para que uno se mantenga al día con, Claro, ¿no? Que ahora te está dando bastantes ventajas, ¿no? sí, sí, por supuesto. Efectivamente, bueno, mi recomendación es, digamos, aprovechar el momento para progresivamente ir formalizándose aquellos negocios que todavía no han decidido, todavía no quieren dar ese paso importante porque esto le va a traer ventajas en realidad, ¿no? Ventajas de acceso al financiamiento, ventajas, por ejemplo, de los avantajes que da el mismo gobierno, la parte de los bonos a través de las planillas, por ejemplo, ¿no? Pero esto tiene que ir de la mano, por supuesto, a través de las políticas públicas, ¿no? Que el gobierno también tiene que seguir incentivando. Por ejemplo, recién hace poco la Administración Tributaria ha reducido el 100% de las multas a las microempresas por no presentar declaraciones en los plazos establecidos, ¿no? En la medida que no haya sido notificado por la misma SUNAT, ¿no? Esto está dirigido para todos los microempresarios que se encuentran en el régimen general, en el régimen MIPE tributario, en el especial del impuesto a la renta, ¿no? Y que no superen los ingresos de las 150 UIT, ¿ok? Entonces, por ejemplo, se está dando, ¿no? Estas medidas está ayudando y la zona te está diciendo, ok, para que continúes y no te voy a poner una multa, continúes con tus operaciones y no te veas afectado, no te cierre el negocio, entonces te vamos a condonar esa multa por no haber presentado la declaración en su momento, ¿no? Y aplica el régimen de gradualidad en ese caso, ¿no? Al 100%, digamos, ¿no? Hay una rebaja total de la multa. Por ejemplo, estas medidas ayudan muchísimo a la liquidez del negocio, a la continuidad, ¿no? De modo tal que em, veamos estas oportunidades, que la idea es no estar al margen de la ley, ¿no? Progresivamente se tiene que ir incluyendo y de todas maneras va a haber más beneficios que perjuicios, yo diría, ¿no? Y hay todo un análisis ahí de costo-beneficio, incluso de la parte del sistema de previsión, de las planillas, por ejemplo, también no se puede dejar de lado ello, ¿no? Es importante estar al tanto y también se tiene que flexibilizar las obligaciones de la parte formal, por ejemplo, los libros contables, ¿no? Si bien es cierto, la administración tributaria te hace que se lleven menos libros contables, pero también, por otro lado, está el control interno que tú como microempresario, emprendedor, tienes que llevar para que puedas tomar una decisión más acertada,
más informada y con miras a seguir creciendo como negocio, ¿no? Esa es la idea, ¿no? No te puedes quedar en microempresa, probablemente quieras expandirte de mercado o, o formar alguna franquicia, qué sé yo, ¿no? Bien, ha sido Walter Crespo, especialista en banca y finanzas y consultor en Global Innovation Consulting. Muchas gracias, Walter, por tus recomendaciones y tus opiniones. Esperamos tenerte nuevamente en el programa. Gracias. Muchas gracias también a ustedes.